Bienvenidos, queridos hermanos, al podcast Conociendo a los Santos. Hoy tendremos a una santa fenomenal, Santa Zita, una santa que rompe el modelo de santidad que para muchos no cabe. Hablaremos de una mujer que vivió en lo cotidiano y nos hace ejemplo de que nosotros también en lo cotidiano podemos crecer en el amor de Dios. Atentos a este podcast en donde en lo cotidiano tú y yo podemos alcanzar la santidad. Escuchemos. Normalmente, cuando pensamos en un espacio verdaderamente sagrado, la mente visualiza casi de inmediato estas majestuosas catedrales góticas, ¿verdad? Claro, es la imagen clásica. Sí, nos imaginamos unas vidrieras enormes que filtran la luz en mil colores, el humo del incienso elevándose hacia unas bóvedas altísimas y quizá coros cantando en latín. Exacto. Es que, es una arquitectura monumental diseñada específicamente para hacerte sentir pequeño y al mismo tiempo, para elevar el alma hacia lo divino. Todo en ese entorno está, milimétricamente calculado para apartarnos del mundo ordinario. Totalmente. Uno entra en esos lugares y el silencio mismo te exige reverencia. Es, sin duda, un espacio apartado exclusivamente para Dios. Pero hoy, en este análisis a fondo, vamos a proponer un ejercicio de imaginación un poco radical. Me parece bien. Vamos a cambiar de escenario. Vamos a dar un paso fuera de esa catedral y nos vamos a meter de lleno en una cocina medieval. O sea, un lugar ruidoso, claustrofóbico, con un calor sofocante, el aire denso y picante por el humo de la leña, gallinas correteando por ahí, y ese olor penetrante a legumbres hirviendo durante horas. Sí, es a simple vista la definición absoluta de lo mundano. Es el epicentro del trabajo físico, agotador y repetitivo. Ahí no hay coros, solo el ruido de las cacerolas. No hay incienso, solo hollín. Bienvenidos a esta inmersión profunda de Divina Data, dentro de nuestra serie Caminando con los Santos. Hoy vamos a analizar una pila de documentos históricos y teológicos para responder a una premisa que, puede sonar casi escandalosa a oídos modernos. Y tan escandalosa, sí. Fíjate, la pregunta es, ¿puede alguien que friega suelos y amasa pan, a los ojos de la historia y de la teología católica, ser considerado a la misma altura de santidad que quien gobierna un imperio o predica a multitudes? Una pregunta monumental. Lo es. Hoy, basándonos estrictamente en los textos que nos han llegado, nos adentramos en la vida de Santa Zita de Luca y en la mística del servicio cotidiano. Y aquí es crucial establecer unas reglas del juego muy claras antes de empezar, porque al leer sobre una sirvienta del siglo XIII, la tentación inmediata de la mentalidad moderna es aplicar nuestras propias plantillas ideológicas. Claro, intentar encajarla en nuestros debates de hoy. Exacto. Por eso, basándonos de manera estricta en las fuentes hagiográficas y espirituales que manejamos, vamos a leer la vida de esta mujer de forma netamente católica y espiritual. Pero a ver, entiendo la premisa, pero pongámonos un momento en la piel de un historiador contemporáneo que se acerca a este texto. Hablamos de una mujer inmensamente pobre, de origen campesino, que entra a servir a una familia rica y poderosa. ¿No es casi inevitable hacer una lectura, sociológica o incluso de lucha de clases? O sea, ¿es el escenario perfecto para hablar de opresión estamental, de explotación? Es una tentación muy lógica hoy en día, pero si hacemos eso, estaríamos cometiendo un anacronismo brutal. Y, lo que es peor, estaríamos vaciando la vida de Santa Zita de su verdadero motor. Ya, la estaríamos malinterpretando por completo. Totalmente. Por eso descartamos explícitamente cualquier lectura política o de lucha de clases sobre su condición de sirvienta. Reducir su existencia a categorías modernas de opresión sociológica es no entender absolutamente nada de su mundo interior. Son categorías que ella ni se le pasaban por la cabeza. Exacto. Las fuentes son clarísimas al respecto. Su existencia solo se comprende a la luz del Evangelio y de un concepto teológico muy específico de la Iglesia, que es la santificación del trabajo ordinario. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece fundamental. Tenemos que ver el mundo a través de sus ojos y de su fe, no de nuestras teorías políticas contemporáneas. Entonces, quiero entender el mecanismo. Dime. ¿Cómo ocurre exactamente esa transformación teológica? Porque, fregar una olla llena de grasa es fregar una olla. ¿Cuál es el proceso que convierte esa labor doméstica, tan terrenal, en algo sagrado?
Bueno, la Iglesia Católica tiene un término maravilloso para esto, que se ha recuperado con mucha fuerza últimamente. Es lo que el Papa Francisco suele llamar los santos de la puerta de al lado. Me encanta esa expresión. Es muy gráfica. Teológicamente, el trabajo ordinario, por repetitivo o escondido que sea, no es visto como un castigo o una maldición. Se transforma en una verdadera liturgia. Una liturgia. ¡Wow! Sí, una liturgia agradable a Dios. Y la clave, el mecanismo, como tú dices, requiere que confluyan dos elementos indispensables. Primero, realizar esa tarea en estado de gracia. Y segundo, hacerla con un profundo amor sobrenatural. Vale, detengámonos ahí un segundo para aclarar términos, porque son conceptos densos. Cuando las fuentes hablan de estado de gracia, ¿a qué se refieren exactamente en un lenguaje que podamos asimilar de forma práctica? A ver, en la teología católica, el estado de gracia es fundamentalmente la amistad con Dios. Significa que el alma no está oscurecida por el pecado mortal. Es un alma que está viva, habitada por el Espíritu Santo. Entendido. Es una disposición interior vital. Eso es, si una persona está en ese estado y además realiza su tarea, ya sea barrer, tejer, cocinar o llevar unas cuentas, con la intención explícita de amar a Dios a través de ese esfuerzo bien hecho, el trabajo deja de ser un simple trámite biológico o económico. Adquiere una dimensión eterna. Eso es, se convierte en un culto, se une misteriosamente a la obra creadora de Cristo, quien, ojo, no lo olvidemos, pasó la inmensa mayor parte de su vida terrena trabajando, y no como predicador de masas, sino como un artesano anónimo y humilde en Nazaret. Claro, los famosos 30 años de vida oculta de Jesús. Es decir, que para la Iglesia no hay una división entre la vida espiritual de los domingos por la mañana y la vida real de los lunes frente al fregadero. Todo es vida espiritual. Todo es integrador, sí. Se me ocurre una analogía, fíjate. Es como si trazáramos un paralelo directo con la misa. Al igual que un sacerdote consagra en el altar de una basílica, el fiel laico consagra su jornada en la oficina, en la fábrica o frente a los fogones. Es una analogía impecable y muy fiel a los textos que estamos manejando. Convierte ese esfuerzo físico, el sudor, el cansancio, en una ofrenda continua. Por lo tanto, el altar de Santa Cita era literalmente su cocina. Literalmente. Y para entender cómo Cita construyó ese altar sobre brasas y cenizas, tenemos que viajar en el tiempo. Situémonos en la Italia del siglo XIII, concretamente en la región de Toscana, en Lucca y sus alrededores. Vamos a enmarcar el panorama. Año 1218, siglo XIII, Cita nace en una pequeña aldea llamada Monsagrati. Sus padres, Juan Lumbardo y Buenísima, son campesinos. Las fuentes los describen como inmensamente pobres en lo material, pero de una riqueza espiritual abrumadora. Y el contraste con el entorno histórico es brutal, porque en esa época toda la península itálica, y especialmente esa región, estaba sumida en el caos absoluto. Por las guerras entre güelfos y gibelinos, ¿verdad? Exacto. Para dar un poco de contexto a quien nos escuche, era una guerra civil endémica y extremadamente sangrienta. Luchaban los partidarios del Papa contra los partidarios del emperador del Sacro Imperio. Las ciudades cambiaban de bando, había exilios masivos y la sangre corría por las calles de Toscana con una crueldad terrible. Un clima de violencia constante, de polarización extrema. Y fíjate, en medio de esa carnicería política, el humilde hogar de Cita en el campo es descrito por las fuentes como un oasis absoluto de paz. Un refugio. Sí. Los textos hagiográficos, esos documentos antiguos dedicados a preservar la vida de los santos, recogen una frase de su madre, Bonísima, que parece ser el cimiento de toda la educación de Cita. Le repetía constantemente: un corazón puro vale más que todos los tesoros del mundo. ¡Qué belleza de enseñanza! Ese era su ecosistema vital. De hecho, tenía una hermana que se hizo monja cisterciense y un tío que vivía como ermitaño. Ya, la pobreza material era extrema, rozando la miseria, pero la atmósfera familiar respiraba pura trascendencia. Sin embargo, claro, la piedad no llena el estómago. No, las deudas no se pagan solas. Exacto. La necesidad económica empuja a la familia a tomar una decisión muy dolorosa, aunque era algo habitual en la época. A los 12 años, fíjate, solo 12 años, Cita debe abandonar su hogar rural y entra a servir a la familia Fatinelli en la ciudad de Lucca. Y hay que destacar que los Fatinelli no eran unos cualquiera en la ciudad. Eran una de las familias nobles más adineradas y poderosas, dedicados al pujante comercio de la seda y la lana.
un emporio comercial de la época. Imagínate, pasar de una cabaña campesina a una mansión noble llena de sirvientes, de lujos, debió ser un choque cultural masivo para una niña. Y es aquí, en esta gran casa comercial, donde verdaderamente comienza a forjarse su historia y su santidad. Lo que más destacan los documentos de sus primeros años allí es una disciplina personal que, hoy nos parecería casi inhumana, pero que ella abrazaba con total naturalidad y alegría. A ver, cuéntanos. Desde que saliera el sol, antes de que absolutamente nadie en esa inmensa mansión comercial despertara, Zita ya estaba en pie. Su primera acción del día innegociable era acudir a la primera misa en la cercana Basílica de San Frediano. O sea, básicamente, los Fatinelli esperaban que trabajara como una máquina incansable. Y ella respondía a esa exigencia levantándose todavía más temprano, antes del amanecer, para ir a misa. Así es. Es, salvando las distancias, el equivalente medieval a la gente de hoy que se levanta a las 4 de la madrugada para ir al gimnasio antes de ir a la oficina. Solo que ella, en lugar de buscar un récord personal o hipertrofia, lo que buscaba era puro combustible espiritual. Esa es la palabra exacta, combustible. Porque hay un detalle vital en las fuentes sobre cómo ella manejaba su tiempo. Zita le restaba horas a su propio sueño y descanso. Jamás se la restó a sus amos. Ese matiz es importantísimo. Tenía clarísimo, y esto es muy teológico, que sus devociones personales no podían ir en detrimento de sus obligaciones laborales como criada. Claro, y eso rompe un poco el estereotipo que a veces tenemos del místico, ¿no? Ese que vive en las nubes rezando el rosario mientras se le quema la comida en el fuego por despiste. Sí, el místico despistado. Para nada, ella era meticulosa hasta la obsesión. Hay una frase atribuida a ella que resume una teología del trabajo impecable. Decía, una piedad que lleva a descuidar los deberes propios de nuestro estado no es verdadera piedad. ¡Qué contundencia! Mucha. Su perfección limpiando, cocinando o cosiendo nacía directamente de esa comunión matutina sanfrediano. Y fíjate, toda su existencia estaba calibrada por una sola regla interior, una máxima de una simplicidad que asusta. Sí, llegamos a la famosa regla de oro de Santa Zita. Ante cualquier situación, cualquier decisión, ella se preguntaba en su interior, ¿esto le gusta a Jesús? ¿O esto le disgusta? Parece algo básico, ¿verdad? Parece algo que le enseñarías a un niño pequeño en catequesis, pero aplicado con un rigor absoluto a cada minuto, a cada interacción del día a día, es una brújula espiritual implacable. Y vaya si fue puesta a prueba esa brújula. Porque aquí es donde la historia deja de ser un bonito cuento de hadas medieval y se vuelve cruda y muy real. Sus primeros años en la casa Fatinelli fueron un auténtico crisol de sufrimiento. Fueron durísimos. El señor de la casa era un empresario severo, irascible, que le dedicaba constantes reprensiones, gestos desabridos y palabras duras, que la inmensa mayoría de las veces eran completamente injustificadas. Y ojo, no solo el patrón, el peor trato venía de sus propios compañeros, de los otros sirvientes de la casa. Las fuentes mencionan específicamente a una criada mayor llamada Armelina. Armelina, sí, un personaje terrible en esta historia. Parece ser la encarnación de la envidia de oficina. Veían que Zita trabajaba más que nadie, que era pulcra, que se negaba a participar en los chismes de los criados y lo interpretaban como pura adulación. Creían que quería ganarse el favor de los amos haciéndolos quedar mal a ellos. Una proyección de sus propias inseguridades. Totalmente. Así que le asignaban las tareas más repugnantes y pesadas de la casa, intentando quebrar su espíritu o provocar que cometiera un error grave para que la despidieran. Y aquí llegamos a un punto de inflexión teológico. Porque frente a este acoso sistemático, que hoy llamaríamos mobbing, la respuesta de Zita es desconcertante para nosotros. No se defiende, no devuelve los insultos, no conspira contra Armelina, ni se insurrecciona exigiendo sus derechos laborales. Espera. Esto me genera un conflicto enorme, y creo que a cualquiera que nos escuche hoy también le chocaría. Es normal que choque. Visto desde nuestra perspectiva actual, aceptar maltratos de un jefe abusivo y acoso continuo de los compañeros sin defenderse suena a pura sumisión tóxica. Suena a permitir el abuso, a debilidad psicológica. ¿Cómo justifican las fuentes teológicas que esto sea considerado una virtud heroica y no simplemente que la estaban pisoteando impunemente? Es la pregunta fundamental que hay que hacer, y la respuesta radica en el concepto de la libertad interior y la pureza de intención. A ver, si Zita hubiera aguantado todo eso por miedo, por cobardía o por el terror a perder el sueldo y acabar en la calle, sí, sería debilidad.
Sería resignación pasiva. Exacto, mera resignación. Pero la teología católica diferencia tajantemente entre la resignación pasiva y la aceptación redentora. Zita abrazaba estas humillaciones y las ofrecía conscientemente a Dios como penitencia por la conversión de las mismas personas que la estaban acosando. ¡Guau! Es un acto de voluntad libre y soberana. Ella decide amar activamente a quienes la desprecian. Convierte el veneno que la arrojan a diario en material combustible para su propio sacrificio espiritual. O sea, no es que fuera una víctima indefensa y apocada. Es que estaba jugando en un tablero de ajedrez completamente distinto al de ellos. Ellos buscaban poder e influencia en la casa mercantil y ella buscaba redimir sus almas para la eternidad. Magníficamente expresado. Estaba en otro nivel existencial. Y la prueba irrefutable de que no era una sumisión tóxica es el resultado real que produjo. Fíjate en lo que pasó con Armelina. Cuéntame. La misma criada que le hacía la vida imposible cometió un error administrativo muy grave en la casa y fue descubierta. Además, se descubrió que había intentado incriminar a Zita en un robo para salvarse. El escenario perfecto para la venganza de Zita. Claro, pues Zita no aprovechó esa oportunidad dorada para hundirla. Al contrario, fue la primera en arrodillarse físicamente ante el patrón Fatinelli para suplicarle misericordia llorando para que no despidieran a su acosadora y la dejaran en la calle. ¡Madre mía! Ese impacto moral es insoportable para la mediocridad humana. Esa caridad heroica sostenida férreamente en el tiempo resquebrajó las defensas de todos en la mansión. Transformó por completo el corazón de piedra del señor Fatinelli y de todos los sirvientes. Pasaron de despreciarla y humillarla a confiarle la administración absoluta de las llaves del hogar. Es el bien venciendo al mal, por puro agotamiento del mal. Ahora, esa pureza de intención de Zita, esa caridad inagotable hacia los pobres porque además sacaba comida de su propia ración para dársela a los mendigos, empezó a ser validada por eventos que rompen por completo la lógica humana. Los famosos milagros. Sí, porque las fuentes documentan una serie de prodigios, de milagros tangibles, que hicieron famosa a Zita en toda la ciudad de Luca. Y aquí es importante hacer un apunte sobre cómo lee la teología estos eventos extraordinarios. Los milagros en la vida de los santos católicos no son trucos de magia gratuitos para impresionar al público. Son signos teológicos muy profundos. Son confirmaciones, ¿no? Exacto. Muestran que cuando la voluntad humana se alinea perfectamente con la caridad divina, el orden físico y material a veces cede. La naturaleza responde a esa primacía absoluta del amor. Y el primer gran ejemplo de esto, el más conocido, es el famoso milagro del delantal. A ver, las fuentes relatan que Zita siempre daba su propia comida a los mendigos que se agolpaban en la puerta de servicio. Sí. Pero un día, de especial hambruna en la ciudad, llenó su delantal con panes sobrantes de la casa noble para distribuirlos en la calle. Mientras caminaba a escondidas, se topó de frente con el patrón Fatinelli. Él, receloso y siempre enfadado, sospechando que le estaba robando y mermando la despensa, la detiene en seco. Un momento de máxima tensión. Le exige saber qué esconde en el regazo. Y ella, buscando evitar la ira del amo, le responde con una audacia tremenda. «Llevo flores y hojas». Imagina la escena. El patrón, furioso, le arranca el delantal para desenmascarar a la supuesta ladrona. Y al caer la tela, lo que cae al suelo adoquinado no es pan. Esa materia ordinaria que ella misma había amasado con sudor en la cocina se había transformado literalmente en una cascada de flores frescas y hojas fragantes. Es una imagen poética increíble, visualmente es preciosísima. Y sobre todo profundamente teológica. El milagro nos está diciendo de forma gráfica que el acto de caridad transforma el sustento material, lo mundano, en una belleza espiritual imperecedera. El pan alimenta al cuerpo hoy, pero mañana el pobre vuelve a tener hambre. Sin embargo, la caridad sobrenatural de dar ese pan florece para la eternidad. Precioso. Ese milagro del delantal nos muestra su inmensa caridad material. Pero las fuentes documentan que esta compasión escaló a un nivel donde las reglas de lo razonable se suspendían por completo. Y esto nos lleva al estremecedor incidente que ocurrió en pleno invierno. ¿Te refieres al milagro del portal del ángel, supongo? Exacto. Nochebuena. Luca está bajo cero, un frío helador. Zita acude a la iglesia de San Frediano para la misa de gallo y ve en la entrada un mendigo tiritando, literalmente a punto de morir congelado en los escalones. Su compasión es tan visceral que cruza una línea muy peligrosa laboralmente.
Toma el valiosísimo manto de su patrón, una prenda de lana y piel carísima exclusiva de la casa Fatinelli, y se lo echa por encima al mendigo, rogándole que se abrigue durante la celebración y que por favor se lo devuelva al salir. Una imprudencia gigantesca a ojos humanos. Pues sí, porque previsiblemente cuando termina la misa y Zita sale, el mendigo se ha esfumado con la fortuna en forma de abrigo. Desaparecido. Y claro, al día siguiente el señor Fatinelli monta en cólera, lo cual, a ver, es humanamente muy comprensible. Zita había regalado un bien inmenso que no le pertenecía. Estaba en graves problemas. Pero fíjate en lo que relatan los documentos. En medio de los gritos y la tensión insoportable en la casa, llaman a la puerta. Aparece un anciano desconocido envuelto en el manto intacto. Lo entrega en mano a los amos y de repente desaparece ante los ojos de todos, dejando una paz sobrenatural, una calidez en el ambiente que nadie en esa casa podía explicar racionalmente. ¡Qué locura! Y claro, toda la ciudad de Lucca se enteró del portento y concluyeron que aquel mendigo era un ángel o el mismísimo Cristo disfrazado, poniendo a prueba el corazón caritativo de Zita. Fíjate si fue importante que hasta el día de hoy esa puerta específica de la Basílica de San Frediano en Lucca se conoce como el Portal del Ángel. Es que es la encarnación literal hecha carne de la promesa evangélica. Aquello de estuve desnudo y me vestisteis. Y hay más signos documentados que confirman que la providencia asiste directamente a quien busca primero el reino de Dios. Como el de las legumbres. Exacto. En plena época de escasez y hambruna, Zita repartió las legumbres secas de la reserva comercial de los Fatinelli entre los hambrientos. Cuando el patrón fue a auditar el granero esperando ver la ruina total de su negocio, lo halló milagrosamente repleto, desbordando grano hasta los topes. O esa otra historia maravillosa de una mañana gélida en la que Zita estaba amasando el pan para toda la casa, que era un trabajo físico durísimo. De repente sintió el impulso interior irresistible de ir a la iglesia porque era el momento exacto de la consagración eucarística. Dejó la masa a medias, fiándose de Dios. Al volver corriendo, aterrada por el castigo físico que recibiría por haber descuidado su deber y haber echado a perder el desayuno familiar, entró en la cocina y encontró unos seres luminosos terminando de amasar la masa. Ese pan, dicen las crónicas, fue descrito por los amos como el más exquisito jamás horneado en aquella casa. Dios mismo supliendo el trabajo de quien había priorizado el altar por puro amor. Es sobrecogedor. Bueno, Zita sirvió a la familia Fatinelli durante 48 años ininterrumpidos. Nunca, jamás dejó de ser sirvienta. Falleció en esa misma casa el 27 de abril de 1278, a la edad de 60 años. 60 años de servicio. Sí, y falleció rodeada por el profundo amor y la veneración absoluta de la que ya se había convertido en su verdadera familia. Su cuerpo fue llevado a la Basílica de San Frediano y la devoción popular estalló inmediatamente. Y sobre su cuerpo, hay un dato histórico y científico fascinante, un puente directo entre el siglo XIII y nuestra ciencia contemporánea, que arroja mucha luz sobre lo terriblemente duro que fue su camino hacia la santidad. El estudio de la Universidad de Pisa. Exacto. En 1989, los científicos realizaron un exhaustivo estudio paleopatológico de su cuerpo, que por cierto se conserva incorrupto y es visible a través de una urna de cristal en Lucca. Y los resultados de ese análisis médico moderno son sobrecogedores si los leemos en clave espiritual. Los científicos descubrieron que Zita padecía una antracosis pulmonar bastante severa. Para quien no esté familiarizado con el término médico, la antracosis es básicamente la acumulación masiva de carbón en los tejidos pulmonares. O sea, sus pulmones estaban literalmente ennegrecidos. Exactamente. Estaban gravemente dañados por la exposición continua y letal al humo constante de la cocina, al hollín de leña y al humo de las antorchas. Imagínate casi 5 décadas respirando a diario en espacios cerrados, minúsculos y mal ventilados. Madre mía, qué sufrimiento oculto. Ese hollín negro impregnado en sus tejidos es la evidencia científica, médica y empírica de su martirio incruento. Demuestra sin lugar a dudas que su santidad no fue una abstracción etérea, no era alguien flotando en éxtasis permanente lejos de los problemas. Fue muy real. Fue forjada en el cansancio brutal, respirando humo tóxico a diario, desgastando su cuerpo físico irreparablemente por amor a Dios y por servicio al prójimo. Un sacrificio inmenso. Finalmente la Iglesia reconoció formalmente todo esto.
Fue canonizada oficialmente por el Papa Inocencio XII en el año 1696. Y posteriormente, ya en el siglo XX, el Papa Pío XII la declaró patrona universal de las empleadas del servicio doméstico. Y llegados a este punto de nuestro análisis, la gran pregunta ascética y pastoral que debemos hacernos es ¿cómo se traduce todo este relato medieval a la realidad del creyente contemporáneo? Claro, a nuestra vida de hoy. Pensemos en alguien que trabaja redactando informes grises en un cubículo de oficina corporativa, o alguien que conduce un autobús 8 horas al día por el mismo trayecto, o quien pasa sus horas cuidando de su familia, limpiando y cocinando en el anonimato de un piso de ciudad. Ese es el núcleo absoluto de nuestra inmersión de hoy. Las fuentes nos gritan que Santa Cita enseña que hay un sentido trascendente y sagrado en lo secular. Los textos teológicos modernos citan, por ejemplo, a San José María Escrivá, que en el siglo XX recordó a la Iglesia con mucha fuerza que hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes, que está ahí esperando que nosotros lo descubramos. Y es que la santidad no consiste necesariamente en escapar de las responsabilidades terrenales y económicas para irse a un monasterio de clausura, aunque esa vocación sea hermosísima. Consiste en sumergirse profundamente en esas responsabilidades cotidianas que a veces nos asfixian, pero haciéndolo con una intención radicalmente sobrenatural. Transformando al motivo. Sí. Cita nos enseña que el trabajo se santifica al hacerlo con la mayor perfección humana y técnica posible. O sea, ese pan que amasaba debía ser el mejor pan de toda Luca, pero el motor, la motivación última, debía ser exclusivamente el amor a Dios y el servicio desinteresado a los demás. Y también nos da una lección magistral, y muy necesaria hoy, sobre el concepto de la verdadera libertad humana. Porque, a ver, desde una lente puramente mundana o sociológica, ella nunca fue una mujer libre. Era una empleada del hogar atada de por vida a las órdenes de una casa noble. A los ojos del mundo, era la última de la fila. Pero es que la libertad cristiana no consiste en la rebelión constante contra la propia condición laboral. Tampoco consiste en la búsqueda ansiosa y a veces angustiante del mero ascenso social, ni en envenenarse el alma comparando continuamente nuestro salario o nuestro estatus en la empresa con el del vecino. ¡Qué gran verdad! Su libertad radicaba en un estrato mucho más profundo. Consistía en amar incondicionalmente la voluntad de Dios en el lugar exacto donde Él, en su providencia, la había plantado. Ella sirvió a Cristo directamente en la persona de amos difíciles, exigentes y de compañeros de trabajo envidiosos y tóxicos. Esa es la clave. Esa, y no otra, es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es una libertad interior absoluta que ninguna jerarquía social opresiva, ningún jefe tiránico y ninguna crisis económica te puede otorgar ni te puede quitar. Es que en la economía de la salvación divina, el éxito de una vida no se mide por el brillo de los títulos académicos que cuelgan en la pared, ni por la cuenta corriente, ni por cuántos seguidores aplaudan nuestros logros. Se mide, y esto es muy fuerte, por el peso de la caridad sobrenatural infundida en las tareas más invisibles, sucias y repetitivas. Esa es la mística de lo cotidiano. Quien barre una cocina por amor a Cristo tiene la misma grandeza ante Dios que quien gobierna un imperio entero. Absolutamente. Y fíjate, hay un último detalle histórico en nuestras fuentes que me parece fascinante. Ilustra de manera asombrosa cómo esta fidelidad heroica en lo pequeño y en lo escondido altera literalmente el curso de la historia universal de la Iglesia. A ver, cuéntanos esto. Pues resulta que la vida oculta, silenciosa y llena de hollín de Santa Cita resonó a través de los siglos en esa misma ciudad de Luca. Muchos siglos después, ya en el XIX, su ejemplo vivo inspiró a una mujer, la beata Elena Guerra, a fundar una nueva congregación religiosa dedicada a la educación bajo su nombre y su amparo, el Instituto de Santa Cita. Que son las religiosas conocidas posteriormente como las Oblatas del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es, exactamente. Y la historia tiene aquí una ironía divina maravillosa, de esas que a Dios le encantan. Sí. Fue precisamente en ese instituto, fundado en honor a la humilde sirvienta de los Fatinelli, donde se formó espiritualmente como alumna y donde se preparó con inmenso fervor para su primera comunión, nada menos que Santa Gema Galgani. ¡Wow! Una de las místicas estigmatizadas más grandes y de mayor impacto teológico de todo el siglo XX. ¡Qué barbaridad! O sea, una sirvienta medieval barriendo las cenizas y tragando humo en una cocina oscura del siglo XIII
plantó la semilla que, más de 600 años después, serviría de cuna espiritual para la formación de místicas contemporáneas de primer orden. Los hilos de la providencia. Es la confirmación definitiva de que ningún acto sincero de amor a Dios se pierde en el vacío. Cada sacrificio silencioso, por pequeño que parezca, tiene un eco glutal en la eternidad. Totalmente de acuerdo. Y mira, antes de concluir, si conectamos la premisa central de este análisis de hoy con nuestro horizonte inmediato, con el mundo actual, surge una reflexión fascinante que estas fuentes medievales nos invitan a deducir de forma natural. Te escucho. Si, como hemos visto extensamente, la grandeza a los ojos de Dios reside en el esfuerzo humano, impulsado genuinamente por el amor, ¿qué va a ocurrir con el altar de lo cotidiano en un futuro muy cercano? ¿A qué te refieres? Hoy en día vemos cómo la automatización tecnológica y la inteligencia artificial comienzan a absorber precisamente todas esas tareas ordinarias, rutinarias e invisibles que Santa Cita realizaba a mano. Claro. Las máquinas asumiendo la monotonía. Exacto. Entonces la pregunta teológica es, si las máquinas acaban haciendo todo el trabajo físico o monótono por nosotros y lo hacen sin voluntad libre y sin amor sobrenatural, obviamente, ¿dónde y cómo vamos a consagrar nuestro esfuerzo diario a Dios? Es una pregunta muy incisiva. Es un recordatorio urgente de que, independientemente de lo avanzada que esté la tecnología que nos rodea, el alma humana siempre tendrá que buscar y encontrar su propio fogón interior donde arder en servicio humilde a los demás. Es algo profundo sobre lo que meditar en estos tiempos. Un desafío teológico inmenso para las próximas décadas, sin ninguna duda. Buscar el amor en la era de los algoritmos. Bueno, para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, y siendo fieles al espíritu profundamente solemne y devoto de las fuentes que nos han guiado, vamos a recoger todo lo aprendido en una oración formal. Me parece el final perfecto. Una plegaria para pedir la intercesión directa de esta gigante de la fe, que supo encontrar la inmensidad del cielo entre las ollas y los cacharros de una cocina. Santa Cita de Luca, sierva fiel y amada del Señor, que convertiste el trabajo doméstico y el esfuerzo agotador en una oración incesante y continua. Te pedimos hoy tu poderosa intercesión para obtener la gracia de la paciencia inquebrantable en nuestras labores diarias, la caridad inagotable con los más necesitados y con aquellos que nos dificultan el camino con su hostilidad, y la santificación plena de nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo. Enséñanos a buscar agradar solo y exclusivamente a Dios en nuestras tareas diarias más repetitivas y monótonas, y a descubrir siempre el rostro de Cristo en el prójimo. Amén. Amén. Que el recuerdo imborrable de esa antracosis mortal en los pulmones incorruptos de Santa Cita sea para nosotros el testimonio definitivo de que el fuego del amor divino arde con muchísima mayor intensidad en la profunda humildad del deber diario cumplido con amor que en los grandes discursos. Así es. Por eso, cuando el ruido ensordecedor, la monotonía gris o el cansancio físico y mental de las obligaciones diarias amenacen con aplastar el espíritu de quien nos escucha, es vital recordar una verdad teológica transformadora. Quien está de pie frente a un fregadero lavando los platos o tecleando datos rutinarios frente a la pantalla de un ordenador, si verdaderamente lo hace por amor a Dios, podría estar levantando en ese preciso instante, piedra a piedra, la catedral más hermosa y eterna de la cristiandad. Hasta la próxima inmersión profunda. Qué espectacular. Oremos, queridos hermanos, por cuántas personas tienen y vivimos en la vida cotidiana buscando la santidad, para que el Señor nos regale la gracia de, al ejemplo de Santa Cita, poder transformar lo ordinario de la vida en una vida extraordinaria, en una vida mística, una vida entregada de cara a Dios. Por cuántas personas trabajan en ese labor cotidiano de la casa, para que el Señor regale gracias inmensas a estas personas que allí se pueden encontrar y nos podemos encontrar con Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Cita, ruega por nosotros. Nos vemos, queridos hermanos, en nuestro siguiente podcast. Y recuerda, en lo cotidiano te puedes santificar. En Jesús, José y María, que Dios te bendiga.